Hola, buenas tardes. Mi nombre es Oswaldo Alejandro Barri Castillo. Soy del grupo 102 de FOD, de atletismo, pista y ruta. Primeramente voy a hablar de una línea del tiempo sobre la historia del atletismo, así pues que ya empezaré. Primeramente voy a empezar con la fecha de 776 a.C., que vienen siendo esas las primeras reuniones organizadas de los Juegos Olímpicos en donde fueron hechas por los griegos. Ya pasándonos en el año de 829 a.C., los Juegos ya fueron en sí celebrados por primera vez en ese mismo año en sí, ya con algunas pruebas que vendrían siendo salto de altura, salto de pérdida, lanzamiento de piedra y lanzamiento de jabalina, que eso ya llegaría hasta el siglo XIV. En el siguiente año, en 1896, fueron las primeras modificaciones de los antiguos Juegos Olímpicos y por primera vez se iniciaron en Atenas los Juegos Olímpicos que ya vendrían siendo llamados como la era moderna. Pasando de ese año, en 1912, fueron los Juegos Olímpicos del Estocolmo, en donde por primera vez ya cronometraban las carreras en sí, en cualquier prueba. En cambio, eso vendría siendo un cambio grandísimo en la historia del atletismo, porque en sí Jim Thorpe, que vendría siendo en ese año, fue uno de los medallistas de oro, que venían ganando 2 de oro. Fue el primero en romper los récords de pentatlón y decatlón en ese año. Así que pasando al año de 1913, por fin en sí se fundó por primera vez la Federación Internacional de Atletismo, que en sí tuvo sede en Londres, por sus pronunciaciones IAF. Así que pasando al año de 1924, los Juegos Olímpicos de París ya vendría siendo más por el fondista Nurmi, que en sí ganó 5 medallas de oro, agregándole más 4 de Amberes, en donde se convirtió en un mito del atletismo, que vendría siéndole llamando finlandés volador. Fue uno de los medallistas más reconocidos en ese año. A partir de el año 1948 ya fueron los Juegos Olímpicos de Londres, donde un checoslovaco, Emil Zapote, fue el primero en romper la barrera de los 30 minutos en una carrera de 10.000 metros planos, en donde rompió su récord por primera vez, que fue la primera 29.59 minutos. Fue su primer récord roto, en donde creo que no fue lo suficiente para él, en donde se practicó y entrenó, y en su siguiente récord roto, mejor dicho, fue de 29.21 minutos, y dije, oh, sí cambió demasiado, y eso lo llegó a llamar la gente como la locomotora humana, porque pues, eso, su nombre lo dice todo. En 1956, ya en los Juegos Olímpicos de Melbourne, Betty Cuthbert es la única mujer que ha ganado en las 3 competiciones y haber ganado el oro, como en 100 metros, 200 metros y 400 metros. Pasando en el año de 1968, fueron los primeros Juegos Olímpicos de México, que fueron organizados por primera vez en una edición en vías de desarrollo, o sea que en sí no estaban desarrollados en sí completamente, y aún así se dio la chance o la oportunidad de ser organizadas. Pasando en el año de 1996, Carl Lewis, mejor llamado como el Hijo del Viento, eh, hizo su salto largo, su 9ª medalla en salto largo, que fue el primero en haber ganado 9 medallas de oro en ese tipo de pruebas. En 2002, ya hoy por último, vengo a hablarles de Usain Bolt, porque fue uno de los atletas que cambió en sí completamente la forma de ver el atletismo, de creerlo más, de observarlo y de apoyarlo. Fue el que hizo que creciera un poquito más este rollo de estas pruebas, este gran deporte. Primero que nada, pues fue el más joven en sus primeros 200 metros, fue el más joven ganador en la historia en ese año. O sea,
hizo 20 segundos menos que los demás atletas, fue el más joven. En 2007 rompió el récord jamaiquino de 200 metros en el tiempo de 19 minutos con 79 milésimas de segundo. Y donde nos pasamos al año 2009, donde ya por sí en sí superó todos los récords que tenía anteriormente en 100 metros, 200 metros, que son sus pruebas más favoritas en sí, que en sí los números de esas pruebas fueron de 9.58 World Record y de 19 milésimas de segundo, que también fue un World Record, así que no creo que en la historia que abarque el atletismo vaya a aparecer alguien más como él. Él se encargó de elevar esta historia más, hacerla más grande, más bella en sí, pero está dejando algo en la historia del atletismo muy maravilloso para cualquier tipo de atleta en un futuro. Así que pues bueno, esto ha sido mi línea de tiempo, eso fue lo que yo encontré, lo que yo organicé, y pues hasta luego, espero que les haya gustado.